Hola, buenos días, Judith. Vamos a iniciar ya con la última corriente, ya en nuestra penúltima sesión. Y y todavía tenemos varias actividades que realizar para cerrar el curso. Acuérdense que es nuestro club de lectura el lunes, que también va a contar como calificación el que contesten una pregunta que va a ser al azar, ¿no? Como para verificar que sí leyeron el libro, ¿sí? ¿Sí se acuerdan que fue Frankenstein de Mary Shelley? Lo cual nos va a servir también para recuperar elementos importantes de que vimos a lo largo del curso. ¿Cuál libro, disculpe? El de Frankenstein, de ¿Lo Mary tenemos Shelley. que comprar? Pues hay en PDF en línea. Puedes, ¿alguien lo encontró en línea en PDF? Creo que tú me habías mostrado, ¿no? Ah, bueno, hay quienes sí lo compraron o en alguna biblioteca pública. Sí, ok, Michelle nos dice que sí está en PDF, que lo encuentras, fácil. Sí, Judith. Pues espero que te dé tiempo terminarlo en una ¿Cómo semana. se escribe ¿Cómo se escribe? el nombre? Ajá. A ver, ahora te lo mando por chat. Sí, gracias. Bueno, ¿quiénes nos van a hablar, presentar el personalismo? ¿Les gustó esta corriente? ¿Sí? Esta corriente se ha retomado muchísimo en educación. Y se ha retomado mucho esta corriente en educación. Incluso creo que ya les había comentado, la OPAEP cada año hace jornadas de personalismo. El, a ver. Entonces, a veces tienen costos muy accesibles para poder ir a esos congresos que hacen, ¿sí? Bueno, te dejo compartir. Bueno, de una vez programamos nuestro examen, ¿les parece? El lunes de 1 a 10 de la noche, ¿sí? Si alguien necesitara más tiempo, que sea a las 11 o 12, pues me escribe, ¿no? Por favor. Dentro de 8 días, ¿verdad? Y dentro de 8 días, el examen van a venir solo las corrientes que estamos viendo. El existencialismo, el vitalismo y el personalismo, Michelle. ¿Sí? De todas maneras, ahora sí, como nos va a dar tiempo, el próximo miércoles voy a traerles un juego, si no han jugado Jeopardy, ¿no? Bueno, ahora es para hacer un repaso sobre los temas.
¿O quieres ponerlo desde acá? Si tienes alguna Ah, ya. ¿Qué pasó contigo? Pensé que ya nos habías abandonado, ¿no? Pero, qué bueno, y me da gusto, y sé que vas a poder recuperarte en esta, ¿sí? Todavía tienen hasta el viernes, recuerda, para subir todas las actividades. Tienes que hacer las actividades asíncronas, o sea, tareas. Perfecto. Qué bueno, qué bueno. Ok. Apenas hoy voy a empezar ya a calificar todo. ¿Pero estás bien? ¿Sí? Bueno. Hola Eduardo, buenos días. Hola, buenos días. Ya con ganas, es la penúltima semana, la otra semana, pues ya es menos pesada, ¿no? Bueno, aparentemente, ¿verdad? Si tu cara me lo dijo. Pero ya después de eso, a las posadas, chicas, tranquilas, ¿no? A disfrutar. O ya, bueno, no, sí, Lupita, con... Muchas gracias, Lupita. Es muy bonita también esta corriente, muy diferente a las demás que hemos revisado. Por favor, quiero que les pregunten a sus compañeros, cuestionenlos. Buenos días, compañeros. Nosotros nos tocó el tema del personalismo acerca de... Eduardo, perdón, si te acercas un poco más para que te escuchen quienes están, Emilia. Pero viendo también a tus compañeros. Nos tocó el tema del personalismo acerca de Emmanuel Mounier. Fue un filósofo francés que impulsó una corriente del pensamiento cristiano llamada personalismo. Algo sobre él era que estudió en Grenoble y en la Sorbona, iniciando su actividad de erudito con un trabajo sobre Charles. Oye, ¿no lo podrías platicar, Eduardo? Es información así muy básica, ¿no? Fue
Fue una autora que se le conocía con la obra A ver, poética chicas, por cuya favor, pongan profundidad y atención a su complejidad compañero. fue el pensamiento y fue lo que manifestaba. Los conceptos, uno es que el personalismo mugneriano rechaza cualquier doctrina espiritualista o materialista sobre el hombre. Y otra sería que el hombre se compromete en todo acto, no en todo hecho, consigo mismo y con los demás hombres, y en este continuo compromiso conforme a su personalidad, Más fuerte. en el marco de la exigencia individual y colectiva. Los actos originales de las personas que significan salir de sí, comprender, tomar sobre sí, asumir, dar, ser fiel, dicen un afán personal de comunidad. Mounier rechaza por esta razón el personalismo pagano, anarquista o fascista, por ser un pseudo personalismo individualista, y reserva el nombre de comunidad a la única comunidad valedera y sólida de la comunidad personalista, que es más que simbólicamente una persona de personas. También Ahora, bueno, Munier también hizo el personalismo en la educación y él decía que la educación de la persona ha de relagar toda tentativa individualista y reafirmar la singularidad personal en presencia del otro y de los demás. En una palabra, ser todo lo que todos, ser todo para todos sin dejar de ser y de ser yo. La educación personalista pretende hacer el hombre un singular y con nombre propio, funcionando en su vocación personal, mas este caminar o este ejercicio ascético y creador de valores o es algo vacío, inauténtico e impersonal. También Munier nos decía que la libertad sea absoluta. Para Munier es un mito. La libertad del hombre es la libertad de una persona y de esta persona constituida y situada en la misma determinada manera, en el mundo y antes de los valores. La educación, dice Munier, no puede, pues, tener por fin amoldar al niño al conformismo del medio familiar, social o estatal, ni se restringe a adoptarlo a una función o al papel que ha de representar al llegar adulto. Ahí yo entendí que decía que pues nosotros desde chiquitos seguíamos como pues lo que nos daba nuestros papás o nos decían. Entonces hacían que el niño pues se conformara con lo que sus papás le daban y no buscara algo más. También decía que la personalización pertenece solo y exclusivamente a cada hombre, pero el ambiente y la estructura que lo define pueden coadyuvar a atentar a tal proceso. La familia, la escuela y la sociedad y el Estado están al servicio del individuo. Por lo tanto, el único responsable de su educación y aportan un conjunto de valores materiales y espirituales que aquel debe utilizar desde su hacer crítico. Munier y la educación personalista propugna la escuela pluralista como solución deseable a la diversidad de criterios y grupos familiares del pueblo, cuya principal función será hacer buenos ciudadanos amantes de su patria. Munier, por parte de la idea fundamental de que el Estado es para el hombre y no el hombre para el Estado, dice que la persona está institucionalmente garantizada por el derecho cuya objetivación constituye en el Estado. Y nuestra conclusión es que la educación personalista es humanista, el universo personal, un humanismo estructurado en 3 niveles: civilización, cultura y espiritualidad, y la civilización como progreso coherente. La conclusión. Y eso sería todo. Sí.
¿Cuándo surge el personalismo? ¿Por qué surge el personalismo? ¿Cómo pueden definir ustedes el personalismo? Bueno, lo que yo entendí del personalismo, como defino, es que es una idea muy buena porque hace que los niños, bueno, Munier menciona que los niños no deben de conformarse, sino que buscar algo más para sobresalir. Y lo que no capté muy bien fue lo de nosotros somos, primero dice que nosotros tenemos que como que servir al Estado, pero después dice que no. Esa parte fue como que No, o sea, es una crítica al Estado, él dice, nosotros como ciudadanos no debemos servir al Estado, es el Estado quien debe servir, y entonces hagamos conciencia de eso, realmente qué está sucediendo, ¿no? Bueno, gracias chicas. A ver, la mayoría de equipos, con una excepción, con la excepción del equipo que nos presentó a Simone de Beauvoir, fueron las únicas que realmente explicaron la corriente con lo que entendieron, nos pusieron ejemplos, pero de ahí fuera todos leyeron la información. Se ve que realmente no entendieron las corrientes de pensamiento, y son corrientes de pensamiento que han influido en las artes, en la ciencia, en la literatura, en el pensamiento universal, por lo menos de Occidente, ¿no? Aquí lo que trabajamos con la presentación es precisamente lo que ahorita vamos a ver, qué propone el personalismo, que la escuela es ese medio de cambio y es donde ustedes deben desarrollar habilidades, ¿sí?, de pensamiento crítico, analítico, y realmente adentrarse en el tema. Los trabajos fueron muy flojos para nivel universitario, ¿sí? Espero que ahorita que veamos esta corriente puedan entender hacia dónde se va este último ejercicio, y que lo piensen también, porque a veces eso es bien común en los estudiantes, que se diga, bueno, es que quiero que sean actividades más lúdicas, las clases más divertidas. A ver, pues aquí está el ejemplo de lo que pudieron hacer, ¿no? Y solo pasaron a leer. Entonces realmente deben concientizarse un poco más en la responsabilidad que tienen ya como estudiantes universitarios. Y vamos a ver qué es el personalismo. Vean lo que dice Giovanni Papini, ¿no? Si nos lees, por favor, esta primera diapositiva. O bueno, te toca la otra, entonces, por favor, léenos. Giovanni Papini, que la tragedia del hombre moderno no es que venda su alma al demonio, sino que ya ni siquiera el demonio se interesa por comprarlo. O sea, imagínense con qué entrada nos va a presentar esta corriente, ¿no? ¿Qué creen que se refiere Papini con esta idea? Y dice, esa es la tragedia actual del hombre. Yo siento que se refiere como a que, o sea, ya no tenemos nada interesante. No hay nada ya interesante en nuestra vida. Ni al diablo le interesa ya nuestra vida, ¿no? O sea, ¿estarán de acuerdo o no? O sea, habla de una enorme decadencia que tenemos como sociedad, ¿sí? Y por eso, por favor, continúa con lo de abajo. Cuando ni el diablo, ni la soledad, ni la muerte permitan responder a la pregunta por el sentido de la vida, es la persona el horizonte conceptual a la crisis de la modernidad. ¿Qué nos está diciendo? Entonces, Que nadie nos puede responder acerca sobre el sentido. ¿Qué sentido tiene la vida sin nosotros mismos? sí, o sea, ya nada pareciera que a la sociedad le da sentido la vida, ¿no? Somos una sociedad que algunos filósofos consideran que es una sociedad líquida,
como Zygmunt Bauman, otras que somos una sociedad nihilista, que ya no tenemos ninguna meta, ningún sueño, nada, ¿no? Que hay una nada como sociedad. Y para otros, es que otros filósofos, otros pensadores, es que somos una sociedad que cada vez se siente más sola, a pesar de estar cada vez más comunicada, ¿no? Que lo único que le interesa es hablar, y lo vemos en las redes sociales, todo el mundo quiere hablar, ¿no? De sí mismo y recibir likes, y vive por los likes, ¿no? Entonces, ¿cuál es la propuesta? Es que es la idea de persona, dice, es lo único que podría salvar esta crisis, ¿no? Por eso es que vamos a ver qué nos propone el personalismo. ¿Cuáles son los antecedentes de dónde surge? Los conflictos bélicos que están sucediendo. Surge más o menos en 1938, es el contexto de la Segunda Guerra Mundial, pero también hay la pobreza se está extendiendo en todo el país, ¿no? Empieza a haber una distancia entre el norte y el sur. ¿Se entiende esta idea de cuál es la diferencia entre el norte y sur? ¿Sí? ¿Cuál es? Michelle. Yo creo que era Sartre, también hablaba sobre esa distancia que existía porque era como que discriminaban a ciertas personas por su tono de piel. Bueno, la letra decía. Sí, o sea, los europeos. Ajá. Siempre ha habido estos extremos, ¿no? Esta idea de norte-sur. Y vean, en las ciudades también pasa, ¿no? Hay zonas que están, o sea, las zonas más ricas de la ciudad están alejadas de las zonas más pobres, ¿no? Y cada vez se acentúa más esta diferencia. También dice, hay cada vez una distancia entre política y ética, economía y ética. ¿Eso cómo lo podemos ver? ¿Cuál es la crítica, no? Nuestros políticos no son éticos, ¿no? En la economía o el sistema económico tampoco es ético. ¿Por qué? Porque solo un sector es el que se sigue enriqueciendo, y si nosotros vemos las estadísticas tan solo a nivel global, ¿saben qué porcentaje tiene la mayor riqueza en el mundo? ¿Qué porcentaje creen? Que sea la población que es la más rica, así a nivel global. El 1%. Ese 1% cada vez está siendo más rico, y el problema es, y eso lo pueden ver en los foros económicos mundiales que se celebran cada año, que se reúnen los principales políticos y empresarios del mundo para ver por qué rumbo debe ir el país. Y esa es una gran preocupación, ¿no? Que solo ese 1% se sigue enriqueciendo y el resto de la población, se está empobreciendo, ¿no? Pero también otro gran problema es la violación a derechos humanos. Ejemplos de lo que esté pasando con esa violación a los derechos humanos, ya sea en el país o en el mundo. Podría ser La explotación laboral, ¿no? ¿Cuál otra? O sea, y ejemplos. Ustedes conocen la marca Zara, ¿no? De ropa. Este hombre se hizo rico, es un empresario español que se hizo rico rápidamente, pero ha sido muy criticado porque la mayoría de sus fábricas, ¿dónde están, chicas? Se han comprado en Zara. ¿Dónde hacen? En la etiqueta, ¿dónde viene? ¿De dónde viene la ropa? No. De Pakistán, de la India. Si se fijan, también hay muchas empresas que surgen con ropa muy barata, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que las condiciones laborales en esos países no hay garantías ni derechos laborales. No sé si recuerdan el escándalo que hubo porque una fábrica de la tienda Zara en la India se vino abajo. Se cayó porque estaban las mujeres trabajando en bodegas que realmente no tenían una infraestructura bien hecha, ¿no? Y por el movimiento de las máquinas
colapsó la fábrica y murieron cientos de mujeres. ¿Qué pasó? ¿Se le castigó? No. Y Sara sigue creciendo, ¿no? De Sí, hecho, una situación similar se dio por ahorita que fue el mundial. No sé, ajá, que hubo gente que trabajó y aunque se moría no hacían nada, o sea, no hicieron nada por la gente que se murió y por eso mucha gente no estaba de acuerdo en apoyar ese mundial porque hubo mucha muerte para que se hiciera posible. sí, y creo que lo bonito fue que varios equipos, como por ejemplo el de Alemania, hizo una protesta, ¿no? Ahí en la inauguración del Mundial, ¿no? Cuando fue su primer partido. No me acuerdo qué hizo, ¿sí se acuerdan? ¿O qué otro país también hizo esa protesta? Nada más sí lo de Shakira, que dijeron Shakira, que fuera otra vez a cantar y dijo que no, que ella ya no iba a ir porque no estaba de acuerdo con lo que había pasado para que se hiciera posible. Claro, porque ¿cuál es la importancia que tenía el Mundial? ¿Qué importancia tiene un Mundial de fútbol? ¿Quién se beneficia? Los países. Los países. Más ese país porque recibe mucho extranjero y es económico. Bueno, y ni siquiera a veces el país recibe tanto dinero como la Federación de Fútbol, ¿no? Entonces vean cómo este es un ejemplo de cómo se siguen enriqueciendo solo un grupo, solo un sector, a costa de la violación de los derechos humanos. El caso de Shakira fue muy interesante porque, no sé si recuerdan que antes de la pandemia hubo levantamientos en Colombia de estudiantes que se quejaban por las malas condiciones de vida que tenían, o sea, tenían que dejar las universidades porque ya no podían asistir y salieron a protestar los estudiantes universitarios y fueron reprimidos violentamente. Cuando se entrevistó a los líderes, ellos estaban realmente decepcionados que tenían cantantes como Shakira, como Juanes, ¿no? Y bueno, no me acuerdo qué otro es muy famoso colombiano, y dijo, es triste que ninguno de ellos que tienen una voz internacional nos apoyen alzando la voz, ¿no? Para garantizar nuestros derechos. Entonces, bueno, creo que esa fue una reflexión, una llamada de atención y ya para el Mundial, bueno, Shakira es una mujer muy influyente, ¿no? Que puede poner el tema a nivel internacional y eso podría cambiar y garantizar los derechos humanos. Y ha sido tanta la presión social que actualmente muchos de los programas y muchos de los tratados económicos, por ejemplo el TECMEC que tiene México con Estados Unidos y Canadá, tiene una fuerte visión sobre los derechos humanos, ¿sí? Bueno, entonces también es un movimiento ante la inhumanidad y las injusticias que se están viendo. Vemos que es muy parecido el surgimiento de esta corriente con el vitalismo y el existencialismo, ¿no? También es una crítica, aunque la propuesta es diferente. Esta es una propuesta más religiosa, pero también es crítica hacia la religión, sobre todo al catolicismo, ¿sí? Dice, el personalismo entonces es una escuela filosófica que se origina en 1932 y se da a conocer con esta revista Spirit que Manuel Mounier crea para poder propagar esta idea. También surge con la crisis del 29. ¿Dónde se dio la crisis del 29? En Estados Unidos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué fue tan importante esa crisis a nivel mundial? Se da en un país, pero repercute a nivel mundial, ¿no? ¿Qué pasó ese famoso Viernes Negro? El crack del 29. ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan? Son así cuestiones de cultura básica, chicas. Pues que creo que fue cuando los bancos ya no tenían nada de dinero y empezaron como las personas que tenían el dinero ahí empezaron a ir rápido a sacar el dinero y muchos se quedaron sin nada. Sí, el quiebre de bancos, la bolsa de valores también cae, todos pierden su dinero, la gente
la echan a las calles porque les quitan sus viviendas. Y bueno, hay gente que tiene que empezar a comer de lo que encuentra en los basureros. O sea, realmente fue una crisis que impactó a nivel global y también es con respuesta a ello, ¿no? Este movimiento se origina en Francia, también se ve en Alemania y el antecedente está también con las ideas de Karl Jaspers y Max Scheler. Ahorita vamos a ver, ¿no? Lo interesante es que esta idea resalta la idea de persona, pero en un sentido de comunidad. Ahorita vamos a ver, dice entonces, es un espíritu de lucha, de inconformismo contra el engaño y el fariseísmo. ¿Qué es el fariseísmo? Lupita, ¿nos lees? Fariseísmo, hipocresía, fingimiento, simulación. Un ejemplo de si tenemos políticos fariseístas. ¿Será que sí? Sí. Lo vemos en sus discursos, ¿no? Los vemos ahorita en las campañas políticas, o sea, a veces, ¿de qué país están hablando, no? Cuando dicen, estamos combatiendo la seguridad, se ha terminado el 50%. O sea, todas las promesas, ¿no? Que hacen, vamos a acabar con la inseguridad, vamos a acabar con el narcotráfico, o sea, entonces, vean, lucha contra ello. Y lo interesante es que Mounier es un católico de izquierda, ¿no? Era un cristiano revolucionario desde el compromiso. Por eso es que sus ideas no simpatizaron. Aunque era católico, pero criticaba al catolicismo por no hacer nada, porque si hablaba del amor al prójimo, el que hay que actuar bien, pues los mismos líderes religiosos no lo hacían, ¿no? Y como sabemos también, la jerarquía católica apoyaba pues, a estos grupos pues, que estaban explotando. No sé si recuerdan ustedes el escándalo que hubo con uno de los papas, que es argentino, es Benedicto, sí, ¿verdad? ¿Cómo se llama el actual papa? Perdón, sí es Benedicto XVI, ¿no? ¿Todavía? ¿O él renunció? Ajá, bueno, que toman sí cambió a Francisco, pero él es el argentino. Sí. Sí, ¿verdad? Bueno. ¿Cuál escándalo fue el que causó cuando lo eligieron? ¿Se acuerdan del movimiento en los 60s? Las mujeres de la Plaza de Mayo en Argentina. ¿Quiénes son estas mujeres? Que son conocidas a nivel internacional. Con la dictadura en Argentina, se empezaron a desaparecer estudiantes que protestaban. Quienes salieron a exigir que se regresaran a sus hijos fueron las famosas madres de la Plaza de Mayo. Salieron con cacerolas y cucharas a golpear con las... Sí, imagínense el estruendo, pero vean qué interesante que las mujeres tuvieron el valor de ir a enfrentar al Estado. El Estado era una dictadura y estaba reprimiendo, y en el Zócalo empezaron a golpear y a exigir que aparecieran sus hijos. Llegaron los militares y empezaron a reprimirlas. Ellas corrieron y se quisieron esconder en la catedral. Piensen que Argentina también es una ciudad colonial y está edificada igual que todas las ciudades coloniales, como por ejemplo Puebla, ¿no? Que ahí están los tres poderes. Bueno, está el poder, los dos poderes, ¿no? Está el poder religioso, si se dan cuenta está la catedral. ¿Y qué otro poder tenemos enfrente de catedral? El ayuntamiento, ¿no? Entonces, toda ciudad colonial, colonizada por España, esa es la arquitectura. Argentina fue una ciudad colonial. Entonces, corrieron a esconderse a la catedral. ¿Y saben qué hicieron en la catedral? Cerrarles la puerta. No les dejaron entrar. La crítica es quién era arzobispo de la catedral, era el que es el Papa, ¿no? Entonces, era así como, ¿cómo es posible que sea el Papa alguien que no garantizó los derechos humanos de las mujeres y les cerró la puerta?
¿no? Es así como la mancha negra de este papa, pero bueno, son esas críticas, ¿no? Que se hace al catolicismo, que realmente Mounier decía, es la Iglesia la que debería defender y garantizar estos derechos humanos y no lo está haciendo. Por eso es que recibe, y bueno, y decía, ser católico es ser revolucionario, es querer cambiar, es realmente vivir con los evangelios y todo lo que pregonan, realmente es llevarlo a la práctica, ¿no? Pero bueno, se veía como un socialista. Él lucha contra el individualismo, dice el sentido de responsabilidad, el sentido de la comunidad. Ahora sí, si nos lees por favor esta. Si identifica su visión personalista. Identifica su visión personalista comunitaria con el socialismo. Inspira socialismo francés. Los franceses decepcionados del comunismo, fascismo, capitalismo, buscan una nueva vía, superar los individualismo, materialismo, egoísmos. ¿Sí se entiende la idea de la crítica de lo que hace Mounier, lo que está viendo? Lo que está diciendo es que cada vez somos más individualistas. Nos interesa más en lo que vamos a tener, en lo que poseemos, ¿sí? Y nos estamos olvidando de la comunidad, de lo social. Es interesante porque si nosotros observamos, por ejemplo, lo que sucede en las escuelas en Francia, la educación es pública, ¿no? Y vean, de ahí vienen todas estas ideas socialistas. A nosotros nos han asustado. Y si recuerdan, y bueno, eso me hubiera gustado que ahorita preguntaran, a ver, pero si los políticos dicen que nos van a salvar del socialismo, ¿no? Y del comunismo, y que hay corrientes de izquierda que nos van a hacer socialistas. ¿Qué podemos ver en países como Finlandia, como Francia, como Alemania, de esta idea del socialismo? ¿Qué beneficios tienen como sociedad? ¿Qué han oído? Por ejemplo, en Alemania la educación es totalmente pública. No hay educación privada. En Finlandia también toda la educación pública, hasta universitaria, es pública, ¿no? Es una obligación del Estado de garantizar que sus ciudadanos tengan educación. Y Francia y Alemania tienen una mala educación. O Finlandia, que también la educación es pública, están entre las mejores en los niveles más altos de educación. Entonces tenemos un ejemplo de que la educación pública puede ser de calidad y está garantizada para todos los ciudadanos. Esa es una idea socialista, ¿no? Es un beneficio social para todos. Por eso aguas, porque vienen los políticos a decir, no, los vamos a salvar del socialismo. Ahorita, por ejemplo, acaba de ganar Milei en Argentina y todo lo van a privatizar, ¿no? Imagínense con esa crisis, con la inflación del 150% y que ahora no va a haber un subsidio del Estado. Pero pueden decir, no, sí, es que hay gente floja que solo quiere vivir a costa del Estado, ¿no? A ver, ¿qué opinan? ¿Querías decir algo? Quería, es que entonces el socialismo es bueno o... A ver, hay varias corrientes de socialismo, ¿sí? Esta idea de Mounier de lo social es que haya un beneficio para todos, ¿sí? No hay que confundirlo con comunismo, que también es otra corriente económico-política diferente, donde el Estado es el que ya no hay privatización de los medios de producción, ¿no? Todo es a nivel individual. En este caso lo que estamos viendo es cómo el Estado, y eso después lo van a ver seguramente en otra materia la diferencia,
con el Estado que se llama de bienestar, que debe garantizar estos derechos humanos, ¿no? Y en los derechos humanos que está educación, que la gente coma y que coma bien, ¿no? Que tenga lo necesario. Entonces, estas ideas en estos países se ve claramente en lo que es la educación. Los niños, por ejemplo, bueno, creo que hasta preparatoria, tienen los comedores, ¿no? Donde ahí tienen garantizada la alimentación, porque saben que la alimentación es importante para el desarrollo cognitivo de los niños. También, no sé si les han platicado amigos o quien haya ido a otro país, los beneficios que tienen en estos países donde gran parte muchas actividades son públicas. A mí me contaba una amiga de Alemania, me decía, es que aquí para todo tienes que pagar. Si tienes que llevar a tu hijo a nadar, ¿no? Es todo, pues, no hay lugares, escuelas públicas para ello, ¿no? Tienes que pagar. ¿Quieres llevar al parque a tu hijo? También tienes que pagar, ¿no? Bueno, los parques que tenemos aquí más grandes, se paga estacionamiento, ¿no? Y también que casi no tenemos, pues son privados, de alguna manera son privados, ¿no? Entre comillas. Entonces, vean, estos países garantizan que los niños en las tardes puedan ir a escuelas de natación o de fútbol. ¿Por qué? Porque es un beneficio social y porque, vean, también estos países sobresalen en deportes, ¿no? Entonces, como el Estado tiene otra visión y que acá pues no tenemos porque todo es pagado, pero no de calidad, ¿no? Entonces es un poco, ¿no? Adentrar, o sea, no confundir con otras corrientes que realmente fracasaron, países socialistas, y es complejo porque el caso de China, que es un país socialista, pero es un país donde también está muy dividido, ¿no? Gente muy rica, pero de verdad es increíble los niveles de riqueza que tienen, ¿no? Con también millones de pobladores en pobreza, ¿no? Entonces sí es interesante ver esos sistemas económicos. Bueno, entonces aquí lo que dice el personalismo, lo que propone ante toda esta crisis, este contexto, es que debemos rescatar el valor de la persona, el ontológico, o sea, el del ser, ¿no? También como una persona social, noceológico, o sea, que tiene que ver con el conocimiento y lo moral. Entonces, eso es una defensa del yo. ¿Cuál es la idea del personalismo? Vean, por eso lo retoma la pedagogía, la creación de personas libres y creativas, ¿sí? Entonces aquí dice, es tratar a las personas como personas y no como cosas, ¿no? Es decir, y estas personas deben tener una conciencia personal y comunitaria. Ellos piensan, lo que proponen es que si una persona tiene esta idea, una persona tiene lo necesario, una persona es libre, segura, y trata a los demás como otras personas, seguramente eso nos va a hacer una sociedad mejor, una comunidad, ¿no? Una comunidad que pues va a crecer en conjunto. Entonces dice, el primer deber de la persona, es comprometerla. Esto es bien interesante porque, por ejemplo, Singapur, si recuerdan, es uno de los países que están a la cabeza en las pruebas PISA en educación. ¿Qué es lo que hizo Singapur? Hace 15 años estaba casi igual que México, hasta abajo en niveles, en resultados de esas evaluaciones. ¿Qué es lo que hace Singapur, que crece rápidamente? Cambiar las currículas escolares, y eso está en un libro de un investigador mexicano que trabaja en la Universidad de Harvard, es Eduardo, perdón, se me fue el nombre, pero
él lo que investiga son estos modelos académicos más importantes en el mundo, y lo que llama la atención es que Singapur, lo que hizo al reformar los planes de estudio, ¿a qué creen que le apostó para poder cambiar? Era un país muy corrupto y era un país que estaba mal en educación, como México. ¿Saben en qué cambió la currícula? ¿En qué se centró? En las humanidades, en la ética. En pensar enseñar a los niños desde jardín de niños que el aprendizaje era su responsabilidad, no del docente. ¿Sí? Entonces, esa postura, y que todos debían actuar de acuerdo a valores. Entonces se empezó a fomentar en eso, cambia todo ello, y resulta que ahora también bueno, claro que creo que fue una exageración, no sé ustedes cómo lo vean, pero para combatir la corrupción en los políticos, bueno, había una ley que era pena de muerte al político corrupto. ¿Se imaginan? Bueno, creo que es extremo, ¿no? Pero lograron combatir la corrupción y hicieron una gente participativa. Me llamó la atención un estudiante de aquí de Puebla, del TEC de Monterrey, se fue a Singapur a hacer estudios de posgrado, y al hacer su maestría a él le llamaba la atención la participación de la gente, porque, por ejemplo, hay ciudades que viven del turismo, y lo que encontraban feo en las ciudades era que hubiera muchos chicles pegados en todas partes. Entonces, la gente es para cuidar su patrimonio, se acercan a sus representantes y les dicen, queremos que se prohíba el masticar chicle. Y lo llevan a ley y ahí está prohibido mascar chicle, ¿no? Entonces, pero él lo pone como ejemplo de cómo la ciudadanía está comprometida y hay ese contacto con sus funcionarios para proponer leyes que les pueden beneficiar. Díganme, ¿quién sabe quién es su representante, su diputado? El diputado que corresponde a la zona donde viven. Y por el que seguramente, bueno, a lo mejor no votaron por el que los representa. Ajá, ¿de dónde? Ajá. No, diputado. Porque acuérdate que el diputado es nuestro representante, el que recoge, el que debería estar en contacto con la población para ver qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren, ¿no? Y él proponerlo en el Congreso porque está trabajando para nosotros. ¿Quién es? O sea, vean, esa es la señal de que, ¿será que no están haciendo su trabajo? Porque ¿quién debería acercarse? ¿Él a nosotros o nosotros a ellos? Y vean lo que dice Mounier, ¿no? Lo que ustedes señalaban. A ver, no es que las personas, los ciudadanos, trabajen para el Estado, sino el Estado debe trabajar. Entonces, vean si realmente cambiáramos esta visión de que son los funcionarios y es el Estado al que le deberíamos exigir al contrario, ¿no? De lo que está pasando. Bueno, entonces, hay países que sí lo llevan. Hay un un flautista mexicano, se apellida Franco, no me acuerdo cómo se llama. Él, no me acuerdo qué ciudad es, pero es de una familia muy pobre. Y lo que él le ayudó realmente a crecer es que hace 20 o 25 años había proyectos de música en las comunidades, se hacían orquestas. Él consideró que era un muy buen programa. ¿Por qué? Porque a los niños les daban los instrumentos y ahora le vayan a hacer la orquesta, ¿no? Les enseñaban música y él mostró habilidades y logró irse a estudiar una maestría y un doctorado a Hamburgo. Y por ejemplo, lo que él en una entrevista cuando regresa a México, dice lo que le llama la atención, es que en Hamburgo él se iba a la universidad y en su bicicleta, y en el camino iban un montón de niños de todas las edades, todos
a clases en bicicleta. Dice, incluso las princesas de Hamburgo se podían encontrar sin guardias, sin todo ese aparato, sin camionetones, ¿no? Que iban también en bicicleta a la escuela. Entonces, y aquí, pues, ¿cómo vemos? ¿No se acuerdan de este político que cerraba las calles en la Ciudad de México para que el chofer pudiera llevar a su hija y llegar a tiempo? ¿No? Ese abuso de poder que hay, ¿no? Pero bueno, es esto, como quienes se deberían encargar de que hubiera una visión comunitaria son los primeros en abusar y fomentar ese individualismo, ¿no? Entonces, aquí dice, también dice, es importante actuar, dice, por lo que somos, tanto más por lo que actuaremos o diremos. ¿Sí? O sea, si vamos a hacer un cambio, no va a ser por lo que nosotros decimos, sino por lo que vamos a hacer, ¿no? Ahí empieza el cambio y dice, esa es una revolución personal, es una vocación comunitaria, ¿no? Entonces dice, la persona se hace responsable, comprometida y generosa. Con lo que aquí vimos, entonces, se puede ver por qué es importante, por qué se retoma para la educación, o por qué consideran que debe ser la escuela la que debe hacer estos cambios. ¿Sí? Y a ver, ojalá, bueno, a ver, ejemplos de por qué no en la familia. ¿Sí? Porque es uno de los que la familia pues nos adapta a una cosa. Cuando nosotros entramos a la escuela, es como que conocemos varias cosas, ya queremos como que seguir a cierta cosa, y nuestra familia nos dice que no, porque está mal, y nos vuelve como a reprimir, y no lo hacemos. ¿Se acuerdan que por qué está protestando la Sociedad de Padres de Familia a nivel nacional? Por los libros de texto. Estos nuevos libros de texto, ¿cuál es la visión que tienen? Como cambiar el Pero ¿cómo cambiarlo y en qué le pusieron énfasis? Bueno, es un punto, ¿no? Pero en general, tienen una visión comunitaria. O sea, es que los hacen pensar por ellos mismos, a veces está bien o está mal, ¿no? O sea, como que los libros hacen que los niños, pues tal cual, piensen en lo que está pasando y cómo ellos lo consideren. Como ellos mismos tengan su propia visión. Independientemente de los problemas pedagógicos que pueda tener el libro, que son muchos los que han criticado, ¿no? Desde la pedagogía, pero lo interesante es que la propuesta es que retoman esta visión comunitaria. Casi todo es trabajo por proyecto, ¿no? Que deben todos estar trabajando en equipo, ¿no? Y estar pensando, y por eso incluyen todas estas ideas que causó un gran revuelo, porque se habla de todo de todas estas diversidades de identidad genérica o sexual como algo que debe ser visto naturalmente, ¿no? Yo creo que lo hicieron con el afán de normalizarlo, ¿no? Sí, eso es uno de los buenos puntos de los libros, ¿no? Ajá. De hecho, bueno, una prima mía, que es maestra en primaria, me comentó que también muchos maestros se pusieron como a la defensiva con esos libros porque literalmente no venían muchas páginas de matemáticas así. Porque ella dice que los maestros, bueno, no todos, obviamente, pero hay maestros que son como de, pues me dijo tal página en que me la resuena. Y ahorita los maestros tienen que enseñarles tal cual y ponerles proyectos, usar proyectos, como que hacer más cosas. Entonces, por eso muchos maestros también se pusieron a la defensiva, porque era de, pues tengo tal página, ¿no? Ajá, sí, y se politizó, ¿no? El problema porque vienen elecciones. Entonces está politizado, pero bueno, eso es lo importante, tener ese pensamiento crítico para ver cómo trabajar, pero sí creo que es muy interesante el ejemplo porque tienen esta visión comunitaria, ¿no? De trabajar más socialmente. ¿Ustedes recuerdan o han visto imágenes del movimiento del 68 cuando
cuando salen a protestar y que va el rector de la UNAM, el doctor Barrio Sierra, hasta adelante con maestros y van miles, ¿no? de gente siguiéndola y se den cuenta de la gente en los edificios que hacen. Están aplaudiendo a los estudiantes por la manifestación, ¿no? Cuando sacan a los funcionarios de gobierno para ayudar a reprimir a las protestas que están en el Zócalo, también los trabajadores de gobierno están apoyando a los estudiantes. ¿Qué pasa si nosotros ahora nos encontramos con una manifestación? Los aplaudimos, les apoyamos o nos molesta. Vean, ¿qué cambió del 68, que se apoyaban a los movimientos, se apoyaban las protestas? ¿Qué pasa ahora que nos molesta que la gente proteste? ¿No? No sé si alguien ha alguna vez marchado por alguna causa. ¿No? A mí sí me ha tocado y la gente es bien agresiva con uno, ¿no? Y cuando uno realmente lo está haciendo por una causa que considera que vale la pena, ¿no? Y bueno, lo más triste es que el propio Estado manda a estos golpeadores que pues llegan a desprestigiar también al movimiento, ¿no? Entonces, ¿será ese individualismo que está criticando Mounier? ¿Por qué nos molestan las protestas? No, pero ¿por qué nos molestan? A nosotros. Ajá, como sociedad. Porque no tienen un control. Normalmente, casi siempre que hay protestas pasa algo. O sea, siempre hay un accidente. O sea, de hecho, no sé en qué año fue. No sé si fue en el 21 o apenas en el 22. Que dijeron que fueron a marchar y desaparecieron las personas. Entonces, es como para que salgan a marchar, que sigan siguiendo. O sea, desaparecieron dos chicas. Sí, no, sí, que ese es otro fenómeno distinto, ¿no? Cómo se quiere seguir controlando quitar el incentivo de que las mujeres salgan a marchar, ¿no? Pero me refiero a que pues nos molesta por el tráfico, porque no se puede circular. Pues por el caos que se ocasiona, ¿no? Vehicular. El caos que se ocasiona, ¿no? Pero pues ese es el objetivo de la marcha. Hacer entender a la sociedad que se está exigiendo algo, ¿no? Pero bueno, a veces cuando hay emergencia que debe de pasar una ambulancia, algo, pues no se puede por ese tipo de marchas. Y es una emergencia, ¿no? Claro. Que va una ambulancia. Ustedes han visto seguramente videos, qué bueno que lo señalas, Judith, en Europa, cómo circulan los automóviles cuando hay algún accidente o algo. ¿Qué es lo que deben hacer los automovilistas? Siempre dejar un espacio en medio, y ese espacio en medio solo es para las emergencias, ¿no? Pero ¿qué pasa si nosotros hacemos eso como automovilistas? ¿Qué pasará? Pues tenemos que, ¿no? Pero si hubiera eso, ¿qué pasaría? ¿Realmente la gente respetaría ese espacio? No, entonces, ¿por qué no hemos aprendido a respetar eso, no? Aquí, ustedes saben, en Puebla hay un colegio alemán y vienen docentes de Alemania, ¿no? A dar clases porque la escuela es trilingüe. Y es bien interesante porque un día sale la maestra de biología con los chicos de prepa porque fueron a hacer unas prácticas y resulta que está el semáforo que indica que no puede pasar porque están circulando los autos, pero no hay autos, ¿no? Pero ella está esperando a que cambie el semáforo para poder cruzar, ¿sí? Nosotros esperamos eso. Está el verde y la gente tiene prisa y va esquivando carros y va pasando, ¿no? Pues es como cuando están los puentes peatonales, pues no los usamos. Ajá, también, ¿no? Una vez alguien me comentó que fue a Alberta, en Canadá,
y había y conoció a una alemana, ¿no? Y se hicieron amigas y fueron a comprar algo para comer. Dice, ya cuando íbamos a tirar nuestro plato de cartón, buscábamos el contenedor a dónde colocarlo, dice, pero no había en esa esquina ese contenedor. Dice, pues yo lo iba a echar, pues en el que más se parecía, ¿no? Dice, ¿qué hizo la alemana? Lo envolvió y lo metió en su bolsa, ¿no? Entonces, vean, ¿quién logró educar de esa manera a esos ciudadanos que son responsables con el ambiente o con la comunidad, ¿no? ¿Quién fue? ¿Será la familia o será la escuela? Ambos, ajá, sí, debería ser ambos, ¿no? Pero Ajá, ya va de la mano todo, ¿no? sí, claro. Apenas tuvimos un incidente de este joven en Lomas de Angelópolis, ¿no? Que golpeó al guardia de seguridad. ¿Y qué hizo el papá? Claro, se lo llevó a California. Se lo llevó a California. ¿Qué señal le está dando al chamaco? Que no tiene que afrontar las cosas. No hay que afrontar las consecuencias, ¿no? Pero pues es que dicen que igual los papás son igual, así o peores. Claro, entonces ve, si lo que dice la Asociación de Padres de Familia, a ver, no, la educación debe ser en casa, la escuela no debe educar, pues imagínense cómo están educando, y si realmente, y ojo, porque la Sociedad de Padres de Familias ya ganó a través del PIN parental de manera jurídica, es que la educación, sobre todo la educación sexual, debe darse solo en casa y no en la escuela, ¿no? Entonces vean, con eso no se garantiza los derechos humanos, bueno, de los niños, ni de los jóvenes, ni de los estudiantes. Entonces, creo que tenemos muchos ejemplos para poder entender la importancia que tiene la educación, pues realmente para cambiar al país, ¿no? El papel del Estado para poder cambiarlo, pero también nosotros como sociedad empezar a exigir esos cambios, ¿no? Porque bueno, como aquí dice, las personas se deben hacer responsables, comprometidas y generosas. Entonces, bueno, critica a los cristianos por su falta de compromiso, y dice, es que ser cristiano, pues es ser rebelde, ¿no? No obediente. Ahora, entonces nos dice, ante la situación de que el hombre ha perdido el rumbo, porque los valores humanos, dice, ahora son reemplazados por valores materiales. El tener, el placer, el dinero, el lujo, ¿no? Dice, por lo tanto debe haber esta revolución comunitaria, es de crear una nueva civilización, una nueva sociedad con nuevos hombres. Pero a ver, lo que está diciendo Mounier es que debemos evitar ser ricos, debemos evitar los lujos, porque es malo, el dinero, porque es malo. No, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el problema? Que nos volvemos Nos volvemos maliciosos. Ajá, o sea, el problema es la avaricia, ¿no? Una. ¿Qué más, chicas? La ambición, ¿no? La ambición te hace tener ética, la avaricia te hace tener ética, ¿no? O sea, qué triste que si ustedes quieren comprar algo, el temor a no ser estafados, ¿no? O el que también hay que ver que nosotros exaltamos a la gente que mide el éxito a través de lo que tiene, ¿o no? Hay que pensar, por ejemplo, en los influencers o todos estos youtubers, ¿no? Que presumen todo lo que logran económicamente y que, bueno, son realmente admirados por eso, ¿no? No porque realmente propongan algo. Entonces, ¿cómo han cambiado esos valores? Hay un estudio que hizo un estudiante mexicano que está haciendo su posgrado en Inglaterra,
Él es de Tamaulipas y lo que está viendo es que a él le preocupa la situación de violencia en Tamaulipas y estudió a jóvenes que se incorporan a la delincuencia o al crimen organizado. Y les preguntan, a ver, ¿por qué? Si tú sabes que puedes morir en cualquier momento. ¿Y saben qué dicen la mayoría en que coincidió? Que prefieren vivir una vida corta, con lujos y mujeres y riqueza, que vivir una vida larga pobre, ¿no? Entonces, qué triste, porque eso pues señala que no va a cambiar la situación, ¿no? Y que el Estado no ha intervenido, no ha visto esto para cambiarla y que, bueno, pero eso está muy alejado de la realidad, de lo que a veces perseguimos. No, ¿por qué? ¿No queremos conseguir todo rápido? ¿Qué es entonces lo que nos ha llevado a que, y vean, los niños cada vez tienen menos tolerancia a la frustración, ¿no? Ay, ¿cuántos niños ustedes se encuentran ahí en el súper que no les quieren comprar algo y se tiran y patalean y están chillando? Y la mamá ahí se está disculpando con el niño, ¿no? Y le compra la cosa, ¿no? O sea, recuerdan, y no solo en México, ¿no? La manifestación que hubo en Corea del Sur de maestros hace apenas 2 meses, donde salieron miles de maestros a protestar porque no aguantan a los padres, ¿no? Por cómo sobreprotegen a los niños, ¿sí? Una vez a mí me tocó que estaba hace años vistiendo a mi hijo pequeño en la clase de natación y una mamá estaba batallando porque la niña no se quería bañar y la mamá le estaba prometiendo miles de cosas para que se bañara, porque le iba a poner un vestido bonito, que le iba a comprar un helado, o sea, le prometía todo y la niña no. Entonces vean realmente cuál es el problema con personas que no conocen límites, ¿no? Y creo que ya lo estamos viviendo. Entonces, bueno, ¿cuáles son estas características para la revolución personalista? Él dice reconocer el valor absoluto de la dignidad de la persona. El valor y dignidad de la persona es inalienable de todo ser humano, independientemente de su condición social, raza y género. Todas las personas tienen igual valor y dignidad y es un nuevo estilo de vida a las personas como iguales. Si nosotros vemos, gran parte de los problemas se deben a eso, ¿no? Que no vemos la dignidad de las personas y habría que ver que en las escuelas también si hacemos esa diferencia entre nosotros, ¿no? Hay un estudio bien interesante que apenas salió en Estados Unidos sobre cómo cambiaron las calificaciones después de la pandemia. Resulta que las calificaciones mejoraron para la gente que no era blanca y que no era bonita. O sea que las calificaciones antes de la pandemia, cuando se conocen a los estudiantes, eran más altas para las personas que eran bonitas y de color de piel más claro, ¿no? Cuando ya no se ven a través de porque ya la educación es en línea, las personas que eran calificadas menos que las blancas, o sea, se invierten las calificaciones. Es decir, cómo hasta como docentes hay esa discriminación y se creen que por el tono de piel, ¿no? Hay menos inteligencia. Entonces es interesante. Bueno, chicas, van a hacer la actividad síncrona ahorita en lo que queda de tiempo, por favor, para que la suban, apúrense a hacerla para que pueden hacerla en parejas o en tríos. No, lo suspendieron. Sí, perdón, eso les iba a comentar porque apenas el sábado lo vi con Carla. Lo que pasa es que le comenté que el problema fue que no encontré una versión corta del cuento de Navidad. Y después de 5 minutos, pues ya no iba nadie a estar atendiendo, ¿no?
Pero me dijo que vamos a hacer con el ingeniero Chavarín otra actividad relacionada con la lectura, pero en enero. Y va a ser obligatoria. Entonces ahí si quieren participar, se los voy a agradecer. Porque podemos hacer algo padre, ¿no? Con el fomento de la lectura. No, gracias a ti por el interés y el querer participar. Sí, Michelle. ¿No está la rúbrica? Ah, se la subo al rato, porque sí, qué bueno que me lo digas. Es que le cambié Ajá, sí, perdón, gracias Michelle por... ¿Qué pasa? Ah, sí, claro. A ver. ¿La cita de esta semana? Es que no hay una, solo hay una, pero esa es ¿Quieres un ejemplo? Ajá. pero a mí me parece. Es que eso la envió el miércoles de la Ah, semana. ya. Bueno, ahorita la cambio, ¿ya se cerró? Ya. Ah, bueno, ahorita la cambio, pero es esa, ¿no? Un ejemplo de cómo se puede utilizar el personalismo en la pedagogía. ¿Qué pasa? Sí, ¿saben por qué? Porque quiero que cuiden de alguien ya te estructura, porque a veces me estoy en otro, me aparecen como diapositivas o me aparecen como... No le llegan a mandar y eso quiere decir que no se puede. Sí. Sí, lo que pasa es que no quería que me lo dieran como diapositivas, porque quiero que las habilidades de ser ya por ya texto, claro, ¿no? Para ver es sobre, pero si ahorita les interesa otro, por ejemplo, un tema, pero no sobre el personalismo, sino para hacer tomar por ejemplo, como las escuelas realmente no tratan como personas a los alumnos, ¿no? ¿Con qué está pasando, no? Sí, claro, sí. Es más como muy pequeño. Voy a hablar, quiero cuestionar, por eso no se las escuelas no tratan como personas a los estudiantes, ¿no? Sino como clientes o como grupo y tienen una pregunta. Y en este ensayo lo que haremos es hablar entonces ahí ya está el siguiente párrafo voy a justificar esa primera idea, todas las ideas que me van a llevar a no voy a empezar hoy día. Bueno, el personalismo, retomamos el personalismo, que destaca que se debe tomar la persona que es y la verdad escribo, ¿no? O sea, una idea principal con una idea secundaria, ejercicio. El siguiente, y así es más sencillo, ¿no? Que viene a otro punto. Entonces, eso es lo que veo, que haya coherencia, que un párrafo esté al otro, que se esté comunicando. Esa es la idea. Recuerden que puede ser que no hagan referencias porque no es una monografía, no es un artículo, es una reflexión, ¿no? Hay más libertad, pero
quiero ver la creatividad de cómo están pensando o de qué otros tiros se consideran. ¿Qué pasó? A ver, a ver, voy, nada más le cambio la fecha para que puedan subirla y ahorita. Y esta también, esta ayuda es tarea siempre y pero no me parece Bueno, son las fechas, el que las voy a actualizar, ¿sí? entonces la del TikTok cuando la subimos. Ya tienen hasta el viernes para subir todo, porque recuerden que en el calendario marca que no, mentira, el viernes hasta de la otra semana, si no es hasta la otra, sí, porque, no es cierto, si es en esta, porque hoy es la semana 13. Yo me tengo que poner pilas. Sí, sí, el viernes se cierra la plataforma para todas las tareas. Maestra, maestra, ¿Es el sábado? Ah, perdón. Sí, Judith. maestra. Respecto al video del TikTok, ¿qué se debe de hacer? A ver, no te oí bien, Judith. Respecto al video del TikTok de la actividad. Ah, sí, pues es hacer un video en TikTok sobre la corriente que ahí se pregunta. Lo único es que ¿cómo se llama? Voy a subir la rúbrica hoy, ¿sí? Le hice algunos cambios para que fuera más sencillo para ustedes, pero en caso de que no tengas la aplicación, bueno, grábalo como un video y me lo subes, ¿no? Recuerda que TikTok tiene ciertas características, ¿sí? ¿Judith? ¿De cuánto tiempo? Recuerda que son cortos, ¿no? Máximo 2 minutos. Ok, pero ¿es explicando el tema o un ejemplo? Sí, de todas maneras te digo, creo que te va a ayudar un poco la rúbrica, ¿no? La subo a más tardar antes de las 2 de la tarde, por favor. ¿Y hasta cuándo tenemos que entregarlo? Es el viernes. A ver, Eduardo nos está diciendo que el viernes, Michelle. Eduardo dice que es el viernes. Bueno, no, lo vamos a dejar el sábado. Para el sábado, Judith. Sí, gracias. Es que pensé que el sábado era para ejecutivo. ¿Sí? Ah, ok, gracias, Michelle. Pero no me hicieron nada de eso. Porque antes sí preguntó y pues no le quería dar nada más que eran las de ya para hacer ¿Cuál es el
Bueno, Judith, hasta luego. Nos vemos el miércoles. Hasta luego.